Ahí está Tadeo. Va. ¿Quién va a hablar? Ahí se alcanza, ¿no? No, ya... Ustedes nos van a hablar. ¿Quién va? Solo lo vamos a molestar con su nombre y su cargo, perdone usted. Buenos días, señores de la prensa. Muchas gracias por estar presentes hoy en el Hospital Roosevelt. Mi nombre es Sergio Galdame, soy el jefe de departamento de medicina interna y me acompañan los colegas, miembros del comité consultivo de este hospital, miembros también del cuerpo médico activo del Hospital Roosevelt. La razón de convocar a los medios es que nos hemos visto rebasados en nuestra capacidad como hospital durante los últimos días. Queremos manifestar a la población general que primero, después de haber hablado la semana anterior y haber tenido una mesa de habíamos quedado en un límite para el Hospital Roosevelt y que se había pedido límites a todos los hospitales para saber cuáles eran nuestras reales capacidades de atención a pacientes COVID. A lo cual nosotros como hospital habíamos respondido que el límite nuestro estaba en 100 pacientes, dado por la cantidad de pacientes críticamente enfermos que nos tienen con COVID y al personal que los atiende, tomando en cuenta que ya tenemos involucradas otras especialidades que no son solo medicina interna, infectología, neumología e intensivo, que está directamente tratando a los pacientes, sino también especialidades como los cirujanos, los anestesiólogos, los mismos cirujanos maxilofaciales, médicos de medicina física y rehabilitación que están colaborando en la atención de estos pacientes. Este límite ha llegado a un máximo este fin de semana, en donde hemos colapsado realmente con el número de gente que estamos observando con esta enfermedad, habiendo llegado a tener 150 pacientes en promedio el fin de semana. Esto ha hecho que las instalaciones sean insuficientes y entonces nosotros le pedimos a la población comprensión en cuanto al número de gente que estamos viendo. O sea, humanamente quisiéramos ver a todos, de verdad. O sea, como Hospital Roosevelt, como médicos, quisiéramos atender a todos los que vengan, pero es muy difícil atender a todos los pacientes bajo las condiciones en las que estamos, porque ya no caben más. En las áreas destinadas para ellos, sabemos que es difícil atenderlos en otro sitio y por eso les hemos dado la mejor atención que podemos y en verdad, nosotros como pueblo también estamos dispuestos a darles lo mejor a ellos, pero que nos comprendan también que ya el espacio para que habíamos diseñado para ellos en este momento ha sido completamente lleno. O sea, ya no tenemos más capacidad para otros pacientes. Además, seguimos siendo el hospital de referencia de Guatemala. El fin de semana tuvimos aproximadamente 105 casos de cirugías y otras emergencias de tipo quirúrgico, aparte de las emergencias médicas, llámese enfermedades crónicas descompensadas. Y hoy por hoy tenemos que ver a todos nuestros pacientes que vienen como si fuesen COVID. No podemos correr el riesgo de decir este paciente puede no tenerlo, porque como sabemos en la etapa de la pandemia en que estamos, esta fase en la enfermedad de aceleración de la enfermedad, encontramos a muchos que están enfermos ya. Entonces tenemos que tener sumo cuidado con todos los que vienen. Cada paciente tratarlo como que si fuese un paciente COVID. Segundo, que es una cosa también que nos ha afectado, es saber que se nos había ofrecido por parte de las autoridades ministeriales el que cada hospital diera su capacidad que tenía para la atención de estos pacientes. Hoy vemos con mucha preocupación que no se ha manifestado, se ha publicitado tanto al hospital militar, no hemos escuchado por ningún lado cuál es la capacidad del hospital militar para recibir pacientes ventilados. Sabemos que cuentan con especialistas también ellos. En San Juan de Dios está con 80 pacientes, me parece, en este momento, según la noticia. No es el dato exacto porque no lo desconozco de fuente de ellos, sino es lo que publican. No sabemos cuál es la capacidad real de ellos en este momento, yo no la conozco, y nosotros como cuerpo médico tampoco la hemos conocido. La capacidad real de Parque a la Industria, ¿dónde está la capacidad real de Parque a la Industria? ¿Dónde está la capacidad real del Hospital de Villanueva? O sea, somos 5 hospitales para esto y nos extraña con mucho que hoy se diga que el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios son suficientemente capaces para atender a toda la población COVID de Guatemala, según informaciones de prensa que nos han llegado el día de hoy. Son preguntas que queremos respuestas para ellas. Eso es básicamente lo que nosotros queremos denunciar. Que nuestra capacidad, el Hospital Roosevelt no es infinito, entendámoslo. Agradecemos muchísimo a los pacientes que vienen a buscarnos para que los atendamos, porque el trato que les damos hace que nos busquen. Pero de verdad, ya no tenemos capacidad para más.
Doctor, cuando hablan de la capacidad, obviamente es capacidad en espacio, pero en capacidad médica e insumos, ¿cómo se encuentran en este momento, teniendo en cuenta que pues se hablaba también del tema del oxígeno? ¿Y cómo están con el tema de la morgue, que la última vez se encontraban colapsados? Yendo en orden a sus preguntas. La primera, en cuanto al personal médico y al espacio físico. El espacio físico que hemos diseñado para ellos, cada vez hemos ido creciendo más. El problema es que a nuestro hospital no viene ningún paciente leve. Eso hay que dejarlo bien claro. A nuestro hospital prácticamente ya no vienen los leves. Todos los que vienen en graves condiciones y ameritan entonces el ingreso al hospital. El personal médico destinado para la atención de estos pacientes ya es insuficiente. Es insuficiente porque la demanda de atención de cada paciente es muy grande, requiere mucho esfuerzo desde el punto de vista atención al paciente. Por lo tanto, debiésemos tener un médico para 5 pacientes. Estamos teniendo hasta 11 pacientes para un médico. Entonces, concluya usted, ¿verdad? La segunda, el equipo. El equipo realmente, tenemos equipo, sí, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar ese equipo? Esa es la garantía que nosotros queremos tener. ¿Cuánto tiempo más a este ritmo que vamos? Si nosotros habíamos calculado equipo para 100 pacientes, imagínese usted ahora 150. Si habíamos calculado 2 meses, calcule usted la cuenta. Tenemos para 1 mes y medio o 1 mes más equipo. O sea, el equipo contamos con él en este momento. Pero ¿hasta cuánto nos va a aguantar? ¿Y cuándo? No lo sabemos. Y la tercera pregunta era sobre la mortalidad, sobre la morgue. Para esto, en la morgue no conozco el dato exacto, ¿lo puede dar el doctor? Sí. El dato es que de viernes, sábado y domingo hubo 12 personas fallecidas, ¿sí? De las cuales ya no hubo ningún problema en cuanto al colapso de la morgue, ya que se agilizaron los procesos para trasladar a los fallecidos. Doctor, ¿a cuántos pacientes han atendido ustedes desde que comienza el hospital a ser un hospital para casos de COVID? Pese a que incluso el mismo gobierno reitera en cada conferencia u oportunidad que tiene que ustedes no son un hospital COVID. Sin embargo, pues vemos que siguen y continúan atendiendo a este tipo de pacientes, pero ahora a los más graves, ¿verdad? Yo le diría que primero, no hay hospital en Guatemala que no sea COVID. Al momento de esta pandemia, todos vemos a pacientes con una enfermedad, una comorbilidad, pero además puede traer COVID. Y nos llama la sorpresa que al hacer el hisopado, hacer la prueba, es positiva. Entonces ya no se puede hablar de que los hospitales no vemos COVID, no somos COVID. Todos los hospitales somos COVID. La gran diferencia es que no fuimos diseñados para hacer exclusivamente COVID. Esa es la gran diferencia. No fuimos diseñados para hacer exclusivamente COVID, porque la población general sigue mereciendo atención. ¿A cuántos han atendido en promedio ustedes solo pacientes de COVID, doctor? La última semana le diría que el promedio ha sido de 142. La última semana. El promedio diario, que amanece ahí en la emergencia, 142. Se hisopan 120, 130, 140, 152 pacientes, 100 pacientes, 87 pacientes. El promedio 87, 160 más o menos, 130 diarios hisopados. De esos, nuestro índice de positividad es muy alto, es entre el 80 y el 90%. Exacto el dato no lo tengo en este momento, pero es entre el 80 y el 90% el dato de la positividad de nuestros hisopados. Doctor, en este momento, ¿cuántos médicos tienen ustedes en cuarentena y médicos y enfermeros, verdad? Que ya hayan dado positivos, pero que también estén en cuarentena, porque entendemos que también no solo es la cantidad de pacientes, sino también el tema de los contagios que ustedes han tenido, ¿verdad? El dato lo tiene mi compañero, Zagreb, ¿lo tenés? No, el dato de ahorita... Es que cambió el fin de semana, porque el fin de semana hubo otros agregados, pero tenemos los anestesiólogos ya regresaron de la cuarentena, porque es otra cosa, ¿no? La cuarentena se propone en 14 días y la cuarentena se acortó a 7 días, para que estemos acá después de haber sido negativos, ¿verdad? El positivo sí continuará hasta que sea negativizada su prueba, pero el negativo asintomático, por las necesidades que tenemos de elaborar, han regresado. Doctor, disculpe, y en el caso de los niños y niñas, la pediatría, ¿cómo está funcionando y cuántos menores tienen? No tengo información de pediatría. Mira, aproximadamente hay 10 pacientes positivos de COVID acá en pediatría. Solo para, como decía el doctor,
Lo más importante es que de acá en adelante nosotros tenemos que considerar que todos los pacientes van a ser positivos. La semana pasada operamos a un niño de 3 meses de una patología, una obstrucción intestinal, 3 meses. Lo operamos de urgencia porque era un paciente de urgencia y el otro día resultó positivo. O sea, todos los pacientes que vienen al hospital ahora son positivos. Lo más importante que queremos exigirle hoy al gobierno y al Ministerio de Salud es que en realidad nos diga cuál es la capacidad para atender pacientes COVID de los demás hospitales de la red nacional. Y más importante, el Hospital del Parque de la Industria. Porque hoy leyendo una entrevista del comisionado, ahora resulta que él dice que el Hospital del Parque de la Industria no está en capacidad para atender pacientes críticos y que para eso está el Hospital Roosevelt. Eso dice si ustedes ven ahora la prensa, eso es lo que dice. Entonces, otra cosa que queremos exigirle al presidente y al ministerio es que por favor tengan acá ambulancias capacitadas para poder hacer traslados de pacientes. No puede ser posible que en otros países los pacientes se vayan de una ciudad a otra ciudad para cuando tienen la capacidad y acá no podamos trasladar a otro hospital. Por eso es que el hospital está saturado, porque cuando nos vemos en este colapso de que los pacientes no los podemos trasladar, los tenemos que ingresar. Entonces, pero los tenemos que ingresar ¿a costa de qué? De que nuestro hospital comienza a colapsar, y ya está colapsado totalmente. Y eso lo lleva a que incluso se quede en el suelo un paciente. Por eso la noticia del bombero el fin de semana que grabó que le habíamos dicho que no, pero no dice el señor bombero que trajo más ambulancias con más pacientes. Eso no lo dice. Que se le recibieron las ambulancias con todos los que trajo antes. Y por uno que se le rechazó para que lo llevara a otro lugar, no se le dijo, no lo queremos atender, ya no tenemos la capacidad para atenderlo, llévelo a otro lugar. ¿Qué dijo él? Sacar un vídeo, hacerlo viral, que el Roosevelt no atendía pacientes con esto. O sea, también queremos llamar a la conciencia de los señores bomberos en ese sentido. Existimos más hospitales para ver pacientes COVID. ¿Por qué no llevarlo entonces a los otros hospitales? Esa es una pregunta que les hacemos a ellos. ¿Por qué no los llevan a otros hospitales? Y a la población general decirle, estamos dispuestos a atenderlos, a seguirlos atendiendo, pero bajo las condiciones que tenemos actualmente, ya llegará el momento que podemos decir, ya no podemos atender más pacientes. Doctor, y del promedio de pacientes que usted mencionó, ¿qué porcentaje necesita oxígeno o necesita estar en ventilación? Todos, los pacientes COVID que llegan a este hospital, todos son críticos, todos son críticos. Los 150 que ustedes tienen son críticos prácticamente. Excepto aquellos que ya están en lo que nosotros llamamos la bandeja de salida, los que ya se les hizo el primer hisopado y son negativos, ellos no tienen oxígeno, porque para ellos tenemos un servicio diseñado en el que ellos, al salir de las áreas críticas, suben a este servicio. Ahí se están monitoreando, el primer hisopado es negativo, son asintomáticos, ellos podrán salir del hospital, pero ellos no requieren ya oxígeno. O sea, estoy hablando de un servicio con 22 personas, de 150, el resto tienen oxígeno. Y los médicos del Parque de la Industria han denunciado que tampoco tienen medicamentos para atender correctamente o de forma adecuada. ¿Ustedes están abastecidos de medicamentos? Lo desconozco, ese aspecto lo desconozco. Yo otro hospital no conozco, yo conozco el hospital al que yo trabajo, Hospital Roosevelt. ¿Y ustedes están abastecidos? Nosotros en este momento sí. Fue lo que dije al inicio. Estamos abastecidos, pero al ritmo que esto está creciendo, la curva que vamos hacia arriba, ¿cuánto tiempo nos va a durar? No lo sabemos. Es para lo que tenemos que prepararnos. Y es a lo que pedimos, apelamos a quienes dirigen esto, que entiendan esta parte también de nosotros. ¿Cuál es la posición del director del Hospital Roosevelt? En todo momento nos ha acompañado en esta petición justa que estamos haciendo nosotros. ¿Y ustedes se van a reunir o tienen pensado reunirse con el ministro de Salud o con la cartera de Salud? Hemos tenido ya acercamientos con ellos, ni siquiera acercamientos, hemos tenido ya reuniones constantes con ellos. Eso es una problemática que ellos conocen. O sea, esto no es de desconocimiento público, esto es una cuestión que todos conocemos. Lo que sucede es que no encontramos respuesta a las preguntas que nosotros hemos hecho. Por eso dije al inicio, ¿qué hospitales contamos para referir o para tratar a estas personas? No solo son el Roosevelt y San Juan de Dios. Es que es una cuestión que tenemos que entender. Es una pandemia, no es una infección de la zona 11 y la zona 21, o la zona 2 y la zona 6, para que la atienda solo el San Juan y la atienda solo el Roosevelt. No, o sea, tenemos que entender que es una cuestión nacional. Esto no es una emergencia de medicina interna, es una emergencia médica mundial, y por lo tanto es una emergencia médica nacional. Entonces todos estamos obligados a atender a esos pacientes. Si somos guatemaltecos, ¿a quién nos debemos?
les hago la pregunta. Muchas gracias, Muchas gracias. agradecemos la presencia de ustedes el día de hoy. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Doctor, solo disculpe, una pregunta. Tenemos información que el día de ayer se registró el ingreso de una persona que sería la persona más longeva positiva, una persona de 100 años, y entiendo que aquí se le corrió la prueba. ¿Ustedes tienen información sobre esta? No tengo información sobre ese caso. Bueno, Ahorita, muchas ¿a gracias. cuántos niños tienen, doctor? Solo perdone, como último, ¿a cuántos niños